uno. Correcto, correcto, Ya. Gaby. Ok, entonces estamos ya grabando, entonces ahora sí vamos a dar inicio oficialmente. Vamos a iniciar agradeciéndoles a todos y a todas por la asistencia. Estamos muy contentos de que haya habido tan buena respuesta a esta convocatoria, porque nos interesa mucho compartir esta información, que las instituciones participen en este tipo de actividades, en este tipo de charlas, que además es parte de nuestros deberes como integrantes del sistema, del SNIP, el nuestro de dar las capacitaciones y el de ustedes de participar en las capacitaciones. Entonces, de parte de Mideplan, les agradecemos mucho. Hay varios compañeros de Mideplan acá conectados, pero los que estamos a cargo de la capacitación, el día de hoy somos, bueno, mi nombre es Gabriel Corrales, para los que no me conocen, y también están la compañera Sandra Ávila y Ana Yancy Jiménez. Ellas van a ser las encargadas de responder a sus preguntas en el chat, porque como ustedes entenderán, sería muy difícil que atendamos dudas prestándoles el micrófono. Ya que, bueno, en este momento tenemos 97 personas conectadas, creo que se nos saldría de control, entonces la dinámica va a ser esta. Vamos a ir presentando y en cualquier momento ustedes pueden hacer alguna consulta por el chat y las compañeras Sandra y Ana Yancy van a estar respondiendo a sus consultas. Esperamos que sus dudas sean satisfechas, las dudas de todos. Al final, si nos sobraran algunos minutos, vamos a hacer un repaso de cuáles fueron las dudas más frecuentes, las más comunes, para hacer un repaso de esos puntos en los que ustedes en las instituciones presentan mayores inquietudes. Y a nosotros nos sirve muchísimo esto como retroalimentación, ¿verdad? Para mejorar no solamente las presentaciones, sino también las normas, porque como van a ver más adelante, tenemos, tenemos que actualizarlas anualmente. Bueno, si así lo consideramos necesario, ¿verdad? Es parte de las normas que vamos a presentar dentro de un ratito. Veo algunas preguntas y algunas las voy a ir contestando ahorita que estoy en una parte introductoria, pero una vez que iniciemos con la presentación se me va a dificultar mucho, entonces para que Sandra y Ana Yancy se encarguen de esa parte. Veo que alguien pregunta si vamos a pasar una lista de asistencia. Sí la vamos a pasar, pero dentro de un ratito voy a hacer una pequeña introducción y ahorita vamos a pasar la lista de asistencia, también para dar un chancecito a los que se atrasaron un poco para ingresar. Bueno, entonces vamos a dar inicio ahora sí. Como me contaron, están viendo la pantalla. Esta es una charla sobre las normas técnicas de inversión pública 2023, a cargo de la Unidad de Inversiones Públicas de Mideplan, que pertenecemos al área de inversiones de Mideplan. Yo quisiera empezar con explicarles la parte normativa, la parte legal de las normas técnicas. Bueno, acá lo que estoy presentando es una imagen del diario oficial de la Gaceta con el decreto 43.251, que trata sobre el reglamento para el funcionamiento del SNIP. Este decreto entró en vigencia el 5 de mayo de 2022, 6 meses después de su publicación, porque fue publicado el 4 de noviembre de 2021. Entonces, este es el decreto que está vigente desde mayo de 2022. ¿Qué es lo que hace este decreto? Bueno, lo primero que hace es derogar el decreto anterior del reglamento para el funcionamiento del SNIP, que era el decreto 34.694. Es un decreto de 2008. Entonces, este nuevo decreto deroga ese decreto 2008 y entra en vigencia a partir de mayo de 2022. También deroga otras normativas, pero esta es la más importante, ¿verdad? El decreto anterior. Ahora bien, el decreto es el reglamento para el funcionamiento del SNIP. ¿Por qué es el SNIP? El decreto nos da una definición. Dice que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Esas son las siglas, ¿verdad? De SNIP.
Comprende el conjunto de normas, principios, métodos, instrumentos, procesos y procedimientos que tienen por objetivo ordenar y orientar el proceso de inversión pública. ¿Ok? Entonces, esa es la definición del SNIP. Es el Sistema Nacional de Inversión Pública y su objetivo es ordenar y orientar el proceso de la inversión pública en el país. El artículo 5 habla sobre la rectoría y como ustedes podrán adivinar, el órgano rector del SNIP es el Mideplan. Somos nosotros. Luego, el artículo 7 habla sobre la cobertura del SNIP. Y la cobertura me refiero a cuáles son las instituciones que forman parte del sistema. Entonces, el mismo decreto lo establece. Dice que está constituido por el Poder Ejecutivo y sus órganos, la administración descentralizada y las empresas públicas. Si ustedes están en este momento en esta charla es porque sus instituciones forman parte del SNIP. Entonces, estamos dentro de la cobertura del SNIP. Nosotros todos somos un sistema, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Entonces, aquí tenemos un resumen de la definición del SNIP. Sigo aceptando gente, por alguna razón parece que solo yo puedo darles a admitir, entonces disculpen si interrumpo. Bueno, aprovechando que acaba de ingresar gente, hago un resumen entonces de la definición del SNIP, que es un resumen de lo que dicen los artículos 2, 5 y 7 del decreto 43.251, que entró en vigencia en mayo del año pasado. La definición sería que el SNIP es un conjunto de normas, principios, métodos e instrumentos, procesos y procedimientos administrados por Mideplan para ordenar y orientar el proceso de inversión pública de las entidades que lo conforman. Poder Ejecutivo, sus órganos y parte de la administración descentralizada. Todos ustedes que están acá son parte del SNIP. Algo muy importante también que se dio con este decreto, que es lo que voy a presentar ahorita, es, bueno, primero que nada, hacer énfasis una vez más en cuál es el objetivo principal de este decreto y del sistema como tal, ¿verdad? Quiero hacer mucho énfasis en eso porque parte de estas charlas, en realidad, como yo lo veo, el objetivo de estas charlas también es una generación de conciencia para que nos entendamos mejor entre las instituciones, porque yo sé que muchas veces eso en la práctica no sucede por diferentes motivos. A veces cuesta que nos pongamos de acuerdo a lo interno de nuestras mismas instituciones, y mucha más razón cuando se trata de varias instituciones que tenemos que engranar en un sistema. Entonces, lo que yo quiero que la mayoría se lleve acá es una mejor noción de lo que de lo que es el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y de qué significan las normas y que haya una generación de conciencia, por así decirlo, para que este engranaje funcione mejor. Ese es el objetivo principal. Entonces, el objetivo principal del SNIP es justamente lograr que los recursos públicos que se destinen a inversión pública rindan el mayor beneficio económico, social y ambiental al país. Ese artículo tiene otros objetivos, pero este es el primero y es el que yo veo como el más importante, es el objetivo general del SNIP. Entonces, repito, lograr que los recursos públicos que se destinen a inversión pública rindan el mayor beneficio económico, social y ambiental del país, que no es poca cosa. Como ustedes ven, es una gran responsabilidad la que tenemos entre manos. Ese decreto que entró en vigencia en mayo del año pasado también modificó la definición de ciclo de vida del proyecto, de un proyecto de inversión pública, ¿verdad? Entonces, bueno, acá estoy presentando una diapositiva en la que se hace un resumen de cómo quedó en este decreto el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Y esta parte es muy importante, entonces espero que me pongan mucha atención porque a partir de acá es que vamos a comprender mejor las normas. ¿Ok? Entonces, sí les ruego que me presten bastante atención en esta parte, porque he notado también en la práctica que eh, es una de las dudas o de las confusiones más frecuentes, y es qué es una fase y qué es una etapa, ¿verdad? Dentro del ciclo ideal de los proyectos, eh, tenemos, nosotros hacemos diferenciación, o más bien el decreto y el sistema hace diferenciación entre lo que es una fase y lo que es una etapa.
Las fases están compuestas por etapas. Eso es lo más importante acá. Entonces, tenemos 3 fases, nada más son 3 fases y cada una de esas fases tiene diferentes etapas. La primera fase es la fase de preinversión. La segunda es la inversión y la tercera es post-inversión. Las etapas que forman la fase de preinversión son idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Ahí entre paréntesis anoté que llegar aquí depende de la prefactibilidad. O sea, no todos los proyectos, no todos necesariamente cumplen con todas estas etapas. Hay algunos que llegan a nivel de perfil, otros que llegan a nivel de prefactibilidad, algunos que sí es necesario que llevarlos a nivel de factibilidad y como anoté ahí entre paréntesis, llegar aquí depende de la prefactibilidad y como lo establece el decreto, es por eso justamente, porque no todos los proyectos es necesario llevarlos a un nivel de factibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas etapas? Bueno, primero que nada vamos a dejar la etapa de la idea por aparte, porque la idea es lo primero, es lo que se nos ocurre. Cuando se nos ocurre un proyecto para solucionar algún problema o alguna necesidad específica. Eso es una etapa, pero en la que todavía no se le ha dado forma al proyecto. Y la primera forma que se le da es a partir de la etapa de perfil. Entonces, los estudios de preinversión se pueden entregar en etapa de perfil, etapa de prefactibilidad o etapa de factibilidad. No necesariamente en ese orden. Aquí quisiera aclarar eso porque también es una duda. Los proyectos se pueden inscribir en cualquiera de esas 3 etapas, porque eh, la diferencia entre esas 3 etapas es el nivel de profundidad de los estudios y de las conclusiones a las que se llega a través de esos estudios, ¿verdad? El nivel de información. Entonces, eh, en la etapa de perfil, el nivel de información puede ser totalmente secundario. O sea, nosotros estamos sacando conclusiones, haciendo evaluaciones y definiendo un proyecto a partir de información secundaria o de información de otros proyectos similares al que estamos planteando. En una etapa de prefactibilidad, podemos tener una combinación entre información secundaria, o sea, como la del perfil, o información primaria, o sea, información que se eh, obtuvo específicamente para el proyecto que estamos planteando. Y el nivel de factibilidad es en el que toda la información que estamos presentando es información primaria, o sea, es información que es específica y se obtuvo específicamente para el proyecto que estamos planteando. Esa es la diferencia conceptual entre estas 3 etapas. Entonces, a nivel de factibilidad, vamos a tener certeza absoluta de la información que estamos tratando y de las conclusiones a las que estamos llegando para plantear el proyecto. ¿Ok? En esta fase de preinversión es donde se realiza la evaluación ex ante. O sea, las evaluaciones que ustedes manejan en los documentos de preinversión siempre son evaluaciones ex ante, porque son evaluaciones que se hacen antes de iniciar el proyecto. Ahora pasamos a la fase de inversión, que es la segunda fase. Aquí hay un cambio muy importante en el decreto. Vean que la etapa de diseño se está incluyendo como parte de la fase de inversión, entonces eso es algo que quiero que les quede también después de esta charla, que sea algo que lo tengan todos claro, que el diseño es parte de la fase de inversión. Y tiene toda la lógica del mundo porque la mayoría de las instituciones tienen inclusive eh, que financiar, sacar a licitación el diseño, es una ejecución, por así decirlo. Entonces, el diseño, por eso se ve como una parte de la fase de inversión, porque hay que hacer una inversión para obtener un diseño. Las demás etapas de la fase de inversión son el financiamiento, la licitación y contratación. Esta nueva etapa que también es muy importante porque es una etapa que se crea en este decreto que entró en vigencia en mayo del año pasado y es la etapa de preejecución. ¿Por qué es importante? Porque ahora ya podemos acomodar o programar las actividades, algunas actividades que no eran propias de la ejecución del proyecto, sino que eran importantes como una antesala a la ejecución, como son las expropiaciones, ajustes en el diseño o inclusive la reubicación de servicios públicos, ¿verdad? De activos de servicios públicos. Entonces, todas esas actividades se pueden eh, agrupar en una etapa que se llama preejecución.
que forma parte de la fase de inversión. De hecho, el sistema ahorita, el banco de proyectos, ya permite también programar esta etapa, la etapa de preejecución. Entonces también es muy importante que lo tengan clarito, porque si sus proyectos tienen actividades de este tipo programadas, se tienen que agrupar en una etapa de preejecución. Y por último tenemos la etapa de ejecución, ¿verdad? Que es cuando ya se ejecuta como tal el proyecto. Después, la tercera fase sería la postinversión, donde solo tenemos la preoperación y la operación. Y ahí es donde se realizan evaluaciones ex post a algunos de los proyectos que, como vamos a ver más adelante, las mismas normas definen que son las instituciones y sus jerarcas quienes definen a cuáles proyectos se le van a hacer este tipo de evaluaciones. Hola Gabriel, Eh, consulta, sí, ¿estás compartiendo? Creo que se quedó congelado ahí Yo sí estoy viendo. Darío, sí estoy compartiendo, no sé qué parte se quedó congelada, pero de todas formas voy a volver a compartir por aquello que a algunos compañeros, además de Darío, se les esté presentando este problema. Entonces, permítame un segundo. Acá no estoy compartiendo, pero ya voy a compartir de nuevo. En este momento debería estar presentando una pantalla con el ciclo de vida del proyecto. Gabriel, yo sí lo veo. Creo que Don Ok, Darío tiene problemas. No sé si los demás sí lo pueden ver. bueno, me dicen los demás que Creo sí, que sí. sí, dice que sí se ve. Sí, sí, sí. Problemas. Ok, perfecto. Seguimos adelante. Puede seguir. Gracias. Ok. Sí, entonces esto del ciclo de vida del proyecto es muy importante de manera introductoria para entender el resto de las normas y para entender bien de qué se trata esto del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Continuamos. Este decreto también define cuáles son los componentes del SNIP. El SNIP es un sistema y como todos los sistemas tiene componentes. Entonces, el artículo 6 define que los componentes del SNIP son estos cuatro que estoy presentando ahí y justamente el que aparece primero son las normas técnicas de inversión pública. Porque esas vienen a ser, por así decirlo, las reglas del juego del sistema. Eh, entonces, como ustedes pueden ver, el tema de las normas es un componente del sistema. Otro componente importante, bueno, los cuatro son importantes, pero otro componente muy importante del sistema es el Banco de Proyectos de Inversión Pública. Todo eso está amarradito. En las normas es donde están las reglas del juego y el Banco de Proyectos es donde, por así decirlo, es la cancha, ¿verdad? Para que lo entendamos de alguna manera. Ahora bien, estas normas, las normas técnicas de inversión pública, que son las que nos traen hoy justamente, las que nos reúnen hoy, tienen que ser actualizadas, si el Mideplan así lo define, cada año. Entonces nosotros, eh, cuando digo nosotros es porque en la unidad de inversiones públicas somos los encargados de esta actualización, definimos si es necesaria la actualización y lo tenemos que hacer anualmente. Por eso es que esta versión de las normas entró en vigencia en mayo de este año y por eso es que estamos haciendo esta actualización. Eh, yo aquí sí quisiera hacer una pregunta y que cualquiera me responda. Entonces, supongo que debe haber más de una persona que no conoce estas normas. No me refiero a las de este año, sino en general las normas del año pasado. Si quieren abrir el micrófono a alguna persona que no tenga idea de las normas, sin ninguna pena, porque para eso estamos hoy acá. Si hay algún participante que del todo no conoce las normas y que esta va a ser su primer acercamiento con las normas técnicas. Bueno, por ahí veo en el chat que algunos dicen que no conocen las normas. Sí, en efecto. Entonces, esta charla, hay algunas personas dicen no conozco nada del tema y eso tiene toda la lógica porque muchas personas se están incorporando recientemente. Eh, eso es eso es una de las debilidades que tiene el sistema también, la rotación de personal. Eh,
Hay muchas personas que recientemente se les asignó un usuario para utilizar el Banco de Proyectos de Inversión Pública como registradores de proyectos, pero que nunca han tenido un acercamiento de este tipo. Entonces, la charla de hoy eh, va a partir del hecho de que no se conoce nada de las normas. No es que vamos a analizar y ustedes van a salir con las 34 normas aprendidas de memoria, porque eso es imposible, y menos en un espacio solo de 3 horas. Que no se asusten porque vamos a tener un receso, ¿verdad? Pero la idea es que tengan un buen acercamiento, que entiendan cuál es el objetivo de las normas, que entiendan cuál es el objetivo del sistema y que sepan cuál es la información que tienen que ir a buscar a las normas en el momento en que así lo necesiten, ¿verdad? Eh, si esos 3 objetivos se cumplen, yo quedo satisfecho. Es, eh, es a lo que yo apunto el día de hoy con esta charla. Eh, Dice Rebeca, me gustaría conocer mi relación de las normas con mis funciones. Es correcto, para eso estamos acá y nada más como a manera general para responder a esa inquietud. Si estamos acá, como les decía antes, si estamos acá es porque formamos parte del SNIP, del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, entonces eh, es parte de nuestras funciones conocer estas normas técnicas que son las reglas del juego de este sistema, ¿verdad? Como les decía antes. Entonces, en este momento, ahora sí, para los que me preguntaron por listas de asistencia, voy a compartirles una lista de asistencia en el chat, eh, donde van a tener que ingresar su nombre, la institución a la que pertenecen y además responder una pequeñita pregunta de lo que ya hemos visto hasta este momento. Vamos a dar unos minutos, son las 9:30 en este momento. Vamos a dar hasta las 9:35 para ver cómo les va con esa preguntita que les estamos haciendo a través de ese formulario que lo acabo de compartir en el chat, para que ingresen, por favor.
Bueno, vamos retomando. En este momento tenemos 77 respuestas y hay 115 personas conectadas. Entonces quiere decir que hay algunas personas que aún no han contestado, pero les voy a soplar la respuesta porque me interesa que esta parte quede clara. La mayoría sí respondió correctamente. Pero entonces, haciendo repaso, la respuesta a esta pregunta, porque en el formulario les pregunto que cuáles son las fases del ciclo de vida de un proyecto de inversión pública. Y la respuesta es, hay tres fases, y son inversión, preinversión, inversión y postinversión. Esas son las tres fases. Y como les dije antes, nos importa mucho que se entienda que cada fase está compuesta por etapas, pero que no se dé esa confusión entre fases y etapas. Las fases son tres y están compuestas por etapas, por diferentes etapas cada uno. ¿Ok? Ahora nos vamos al documento de las normas, ya para seguir. Ahí y algunas personas todavía están respondiendo, pero necesitamos avanzar. Entonces, como algunos me dijeron, algunos que no tienen conocimiento sobre las normas, este es su primer acercamiento. Lo que me parece más adecuado es que nos vayamos directamente al documento, y esta va a ser la primera vez que muchos vean el documento, porque este es el documento, un documento de consulta que ustedes en la práctica, en las funciones que tengan que hacer relacionadas con el sistema, con el SNIP, van a tener que consultar. Entonces es muy importante que conozcan el documento, que estén familiarizados y que vamos a empezar por la tabla de contenido. ¿Qué es lo que trae ese documento? El documento de las normas técnicas de inversión pública. Eh, son 34 normas. Vamos a verlo por acá, hasta la 1.34. Tiene tiene la parte de las siglas, ¿verdad? Que tiene una introducción. Luego ya vienen las 34 normas, que son las reglas del juego del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, o el SNIP. Trae un glosario con algunos conceptos importantes y cuatro anexos que también son muy importantes, porque como muchos sabrán, muchas veces cuando a nosotros nos toca revisar actualizaciones o inscripciones en el banco de proyectos, nosotros hacemos referencia a estos anexos. Cuando les tenemos que hacer alguna observación y no podemos aceptar la propuesta de actualización o la propuesta de inscripción, nosotros hacemos referencia a estos anexos. Entonces, no es como en muchos documentos en los que los anexos a veces no hace falta ni leerlos. En este caso, sí, los anexos son muy importantes. Uno es el de la clasificación de los proyectos según la variable tipo. Por ahí es donde tenemos que empezar para inscribir un proyecto, o sea, definir qué tipo de proyecto es el que vamos a inscribir. El otro es el formato para el nombre de los archivos digitales de los proyectos. Esto es porque el sistema, más bien el banco de proyectos, eh, para los que lo conocen, se darán cuenta que es un sistema muy potente, es una base de datos poderosa, pero a la vez es un poco rígida y tiene algunas debilidades. Una de esas es que los documentos que se adjuntan en cada proyecto no son fácilmente identificables. La única forma es que las personas que inscriben los documentos sigan al pie de la letra este formato para el nombre de los archivos digitales de los proyectos. Eso es necesario tanto para que ustedes identifiquen los proyectos que ustedes adjuntaron los documentos que ustedes adjuntaron en cada proyecto, y para nosotros también, ¿verdad? Como personal de Mideplan. Ahora bien, vamos a echarle un ojo a la introducción de este documento. Una vez más, muestra el objetivo del Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene como objetivo lograr una optimización
una óptima utilización de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos estatales, recurriendo a los principios de economía, eficiencia y eficacia, así también mediante el mejoramiento de la gestión y calidad de la inversión pública. Esto es muy importante porque, repito, todos los aquí presentes formamos parte del sistema y no es una cosa pequeña lo que tenemos entre manos, la responsabilidad que tenemos con el SNIP, porque es la optimización de recursos públicos. Dice, hizo falta la racionalidad además de la eficiencia y la eficacia. Es correcto, muchas gracias, don Luis. De la introducción, otra parte en la que quisiera hacer énfasis es acá, y dice que con la actualización de los instrumentos del SNIP, se pretende que las entidades públicas fomenten, promuevan y restablezcan la cultura institucional en el proceso de inversión pública. Y aquí hay una palabra clave, y eso es algo que yo me he dado cuenta porque antes de yo ingresar al Mideplan, yo pertenecía a otras instituciones públicas en el mismo sector, ¿verdad? En el sector de obras públicas y transportes. Yo estuve 4 años en el MOP, luego estuve otros 4 años en CONAVI. Y la palabra clave acá es cultura institucional. Yo me doy cuenta que cada institución tiene su propia cultura. Entonces, quise hacer énfasis en esta parte de la introducción porque otra vez vuelvo a con lo que inicié esta charla. Al ser todas estas instituciones parte de un mismo sistema y cumplir con un objetivo común, tenemos que acomodar la cultura institucional de cada institución, valga la redundancia, con la estructura del sistema, ¿verdad? El SNIP tiene cierta estructura y yo me la imagino de una forma, por ponerles un ejemplo, el SNIP tiene una forma de rombo, pero las instituciones tienen una forma, la cultura institucional de cada institución es un romboide. Y queremos hacer cuadrar ese romboide a la fuerza en ese rombo, ¿verdad? Y muchas veces lo logramos ahí a la fuerza y a duras penas, pero la idea es que esas dos formas sean iguales para que haya un engranaje en el sistema y que el sistema como un todo avance de una manera más adecuada, ¿verdad? Sin estar chocando con pared, porque eso es lo que nos ocurre muchas veces cuando tenemos que lidiar con, eh, con estas actividades o los elementos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Existe a lo interno de las instituciones la idea de que el sistema es un requisito más, tal vez para obtener un código, tal vez para obtener presupuestos para los proyectos, eh, pero en realidad el sistema no está planteado así. El sistema no está planteado para ser un requisito, sino para que la inversión pública gire alrededor de él. Entonces, por eso yo quería hacer énfasis en esta parte de la introducción de las normas para otra vez llamar a las instituciones a que ojalá logremos entender cuál es el objetivo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas para que esos engranajes se hagan más fáciles, pero para eso hay que hacer un cambio en la cultura institucional de cada una de las instituciones que ustedes representan, principalmente en la parte que tiene que ver con planificación, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué eso? Para cumplir con los objetivos de que las inversiones se hagan de una manera óptima, o sea, estamos tratando de optimizar recursos que son recursos públicos. Entonces, creo que si llegamos a ese punto, eh, en algún momento, yo no espero que eso se dé de hoy para mañana, pero en el momento que lleguemos a ese punto entre las instituciones, como esa comprensión del sistema, verdaderamente se va a notar una diferencia y ya vamos a dejar de estar chocando con pared y los proyectos van a salir de la mejor forma y es el objetivo y la meta que tenemos nosotros. Ya vamos a iniciar entonces a ver específicamente las normas. Y vean que la charla es sobre las normas técnicas de inversión pública, pero hasta ahorita que son las 9:44 vamos a empezar a ver las normas.
porque esta introducción era muy necesaria. Bueno, la primera de las normas establece cuáles son los tipos de proyectos de inversión pública reconocidos en el banco de proyectos. Como les dije, las normas son las reglas del juego y el banco de proyectos es la cancha donde jugamos en el sistema, ¿verdad? Entonces, el banco de proyectos reconoce dos tipos de proyectos. Unos que son capital fijo, que son cosas, y otros que son capital no fijo, que son personas. Personas que tienen que estar capacitadas, y es justamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Capacitándonos en temas de este sistema, del SNIP. La norma dice que en el anexo 1 se presenta la clasificación de los proyectos en una variable tipo. Más adelante vamos a ver este anexo, porque es muy importante que esto quede claro, cuáles son los tipos de proyectos que podemos inscribir en el banco. La segunda de las normas es la de formación de capital humano en inversiones públicas. Esta formación a la que se refiere este artículo dice que la capacitación debe estar relacionada con el uso de las guías metodológicas, los instrumentos y las técnicas del SNIP. Como ustedes verán, a lo largo de esta charla son bastantes los instrumentos o los documentos a los que hay que recurrir para consultar en nuestras actividades relacionadas con el SNIP. Dice este artículo que las instituciones se deben comprometer a asignar y capacitar el recurso humano requerido para atender las diversas actividades relacionadas con los procesos de mejoramiento de la calidad de la inversión pública. Entonces, eso es un compromiso que tienen las instituciones y que por la respuesta que hemos tenido en esta convocatoria lo están cumpliendo muy bien, porque vemos que hay bastante interés en esta charla y en involucrarnos con el tema de las normas técnicas, y eso nos satisface mucho a nosotros. La tercera norma habla sobre el fomento de la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en instituciones. El objetivo de esto, al final de cuentas, compañeros y compañeras, es que la definición y escogencia de las mejores, o sea, que al final de cuentas, para los proyectos se defina y se escoja las mejores alternativas de creación de bienes y servicios públicos, ¿verdad? Cuando nosotros, si nos vamos al inicio de todo, la primera etapa de la primera fase es preinversión, ¿cierto? Ya ustedes mismos me respondieron en la pregunta que les hice en el formulario. La primera de esas etapas es la idea, porque todo proyecto nace a partir de eh, una idea que resuelve un problema o una necesidad específica, ¿verdad? Entonces, la idea de todo esto, del ciclo de vida de los proyectos, del sistema, es que al final de cuentas nosotros como instituciones tomemos la mejor decisión, la mejor alternativa entre todas esas ideas que pueden dar solución al problema para la creación de bienes y servicios públicos y que haya una óptima utilización de los recursos públicos. Luego, la norma 4 nos habla sobre los instrumentos metodológicos para el ciclo de vida de los proyectos. Aquí ya vamos viendo la importancia de que tengamos claro qué son fases y qué son etapas. En este momento me voy a pasar a esta otra presentación, donde dice que esa norma dice, en esta fase se aplican los instrumentos para planificar la etapa de ejecución, se realiza la evaluación durante y se verifica que la información sea consistente con la registrada en el banco y el seguimiento de ejecución del proyecto de inversión. Y por acá nos muestra cuáles son los instrumentos metodológicos para el ciclo de vida del proyecto, dependiendo de la fase en que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, volviendo a las normas, dice que en la fase de preinversión se realizan los estudios a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad, lo que les decía al inicio. Es en esas etapas que podemos presentar un documento de preinversión, ¿verdad? La diferencia entre esas etapas es el nivel de profundidad que existe con la información que estamos tratando. Una vez más, el perfil puede ser información secundaria del proyecto, la prefactibilidad puede ser una combinación entre información del proyecto, o sea, primaria, o información obtenida de fuentes secundarias,
Y la factibilidad es cuando ya tenemos un documento cuya información fue obtenida específicamente para ese proyecto. Entonces podemos eh, plantear un proyecto y determinar si es factible totalmente. Y como les decía antes, no todos los proyectos tienen que llevar esa misma secuencia, ¿verdad? Hay algunos proyectos en los que con un perfil, por la naturaleza propia del proyecto, con un perfil ya es suficiente para llegar hasta la finalización del proyecto. Hay otros en los que ya la información en prefactibilidad ya nos permitió determinar cuál es la mejor solución, entonces no hace falta llevarlos a factibilidad, y hay otros que por su naturaleza es necesario siempre llevarlos a un nivel de factibilidad. Como les dije antes, en la fase de inversión es donde se realiza la evaluación ex ante, ¿verdad? O sea, las evaluaciones que ustedes ingresan en los documentos de preinversión siempre son evaluaciones ex ante porque se realizan antes de la ejecución del proyecto. También es importante que antes de iniciar la fase de inversión de los proyectos, o sea, cambiar de fase, ¿verdad? Existe una declaratoria de viabilidad. Eh, Hay un artículo más adelante que va a hablarnos sobre esa declaratoria de viabilidad, pero esa declaratoria de viabilidad la damos acá nosotros en mi plan. Este documento, bueno, este artículo también nos explica cuáles serían los, los instrumentos metodológicos para la fase de inversión y para la fase de post-inversión. Uno muy importante para la fase de inversión es la guía de planificación de ejecución del proyecto, que es un documento que dice, como acá dice en la nota al pie, los instrumentos que se aplican son estipulados en la guía de planificación de la ejecución del proyecto. Esa guía la tenemos por acá. Es la guía metodológica para la planificación de la etapa de ejecución del proyecto, y esta guía es la que tiene eh, a la que tienen que ajustarse los proyectos a partir de mayo de 2022. O sea, esta guía entró en vigencia a partir de mayo del año pasado. Entonces, cuando un proyecto va a iniciar su etapa de ejecución, tiene que ajustarse a esta guía. Este es un documento de 55 páginas que pueden encontrar en la página de Mideplan. Eh, Voy a aprovechar en este momento para decirles cómo llegar hasta esa página, porque eso es algo que ustedes tienen que tener claro todos, cómo llegar hasta los instrumentos. Entonces, ingresamos a la página de Mideplan, ¿verdad? Mideplan.geo.cr, y nos vamos por acá abajo donde dice gestión de recursos para el desarrollo, y nos vamos a inversión pública. Ahí entonces tenemos esta lista de otros enlaces y nos tenemos que ir a la que dice normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. Y acá ustedes pueden obtener todos los documentos eh, a los que yo voy a hacer referencia durante esta charla. Vean que primero está justamente el que les acabo de mostrar. Entonces, en esa dirección, esos serían los pasos para realizar la descarga de ese documento y todos los demás que están por acá, incluido el de las normas técnicas. Por si alguno no lo tiene, esta es la forma de obtenerlo, ¿verdad? Entonces, es importante que le echen un ojo a cuáles son las guías, cuáles son los documentos que están por acá y a los que ustedes tienen acceso. Entonces, regresando a las normas. La siguiente nos habla sobre los requerimientos para el registro de proyectos nuevos en el banco. Y esta norma incluye cuáles son los requerimientos, como una carta oficial firmada por la máxima instancia o jerarquía institucional. Creo que por acá está más bonito. Ajá. Este es el resumen de los requerimientos. Dice carta oficial solicitando inscripción del proyecto en el banco, la evaluación ex ante, el documento de perfil, prefactibilidad o factibilidad, que como les dije, para inscribir un proyecto no necesariamente tienen que inscribirlo a nivel de perfil. Si ustedes como institución cuentan con un documento a nivel de factibilidad, pueden inscribir el documento directamente en esa etapa, ¿verdad?
También se necesitan para registrar los proyectos nuevos las evaluaciones en formato Excel. Se requiere un aval técnico de los encargados del proyecto y un aval sectorial de los jerarcas o del ministro rector en este caso. Y la documentación adicional cuando se requiera. Esta es la documentación que nosotros en la unidad de inversiones públicas les vamos a solicitar para hacer la inscripción de los proyectos en el banco. Ahora bien, las normas aquí dicen que para la clasificación de los proyectos según la variable tipo. Entonces, ya es importante que nos vayamos a revisar cuáles son esos tipos de proyectos. Por acá tenemos los tipos de proyectos que permite esta nueva norma. Aquí sí hubo una actualización, aquí hay nuevas tipologías y hay tipologías que se eliminaron, como ustedes podrán ver, los que ya conocían las normas anteriores. En la lista no están los documentos o más bien, no están los proyectos de preinversión. Eso se eliminó de la clasificación de los proyectos según la variable tipo. ¿Cuáles son los que tenemos? Tenemos proyectos que son de formación de capital físico, mantenimiento, obras y equipamientos menores, sustituciones y reconstrucciones, capacitación, o sea, proyectos de capacitación, estudios, proyectos de resolución legal, declaratoria de emergencia o peligro inminente y excepción por declaratoria de emergencia o peligro inminente. Esta es la lista de los diferentes tipos de proyectos que pueden ser inscritos en el banco de proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto, así van a ser los requisitos para que ustedes puedan inscribir estos proyectos en el banco. Y este anexo les explica muy bien, vamos a ir rápidamente, vamos a hacer una ojeada muy por encima de los anexos porque no nos daría tiempo de revisarlos en detalle para ver cuáles son los requisitos que pide cada uno, pero vamos a verlo por encima. En este momento nos vamos para que ustedes por lo menos se familiaricen con esta parte y como les dije, los anexos en este documento no son como esos tipos de anexos que muchas veces uno no lee. En este caso es necesario leerlos y tenerlos muy presentes. Perdón, estoy buscándolo. Acá está. Dice clasificación de los proyectos según la variable tipo. El anexo 1, el primero que aparece es formación de capital físico. Dice que son aquellos proyectos que generan capital físico cuyos costos de inversión han sido estimados. Estos proyectos tienen como fin satisfacer total o parcialmente una necesidad claramente identificada. Estas son obras nuevas, en la mayoría de los casos, compañeros y compañeras. Entonces, es también la tipología que más requisitos tiene. Y entonces son los documentos de preinversión que tienen más secciones y tienen que cumplir con la guía totalmente, con la guía de formulación de proyectos, en todas las secciones de la guía. También tenemos otros proyectos de mantenimiento, que ahí ya se reducen los requisitos, ¿verdad? En el anexo viene cuál es la definición, ¿verdad? Cuáles son los proyectos que se pueden ajustar a esta tipología y cuáles son los requisitos que tiene esta tipología. Luego tenemos obras y equipamientos menores. Tenemos sustituciones y reconstrucciones. Una vez más viene la definición y vienen los requisitos. Vienen documentos de capacitación, vienen documentos para estudios, documentos de resolución legal. Y aquí sí quisiera hacer una pausa en esta tipología para explicar que estos son proyectos que deben realizarse por resolución de la Sala Constitucional u otra instancia de acatamiento obligatorio. O sea, si hay alguna instancia de acatamiento obligatorio que establece que ustedes como institución tienen que solucionar algún problema o ejecutar algún proyecto y existe una resolución legal que los obliga a eso, existe la posibilidad de que puedan ingresarlo como en esta tipología, siempre y cuando la misma resolución indique explícitamente el tipo de obra que debe realizarse para solucionar el problema. Don Gabriel,
Sí, adelante, Rebeca. Gracias. Usted mencionaba antes de esto la parte de capacitación. Yo no sé si usted más adelante va a ahondar un poquito más ahí. Sí, es una de las normas. Ok, sí, porque sí me gustaría conocer. Yo trabajo en esa. Bueno, es uno de los tipos, ya me regreso a ese, sí, de acuerdo. Gracias. Sí. Eh, bueno, volviendo a la parte de resolución legal, en el documento o en la resolución, ya sea de la Sala Constitucional o la instancia de acatamiento obligatorio, se tiene que especificar cuál es el tipo de obra que debe realizarse para solucionar el problema. ¿Cuál es el objetivo de esta tipología? Y aquí es algo que me gustaría hacer énfasis. Si ya hay una instrucción que tiene que ser acatada obligatoriamente, no es necesario hacer evaluaciones entre diferentes opciones o diferentes soluciones para solucionar el problema, ¿verdad? Porque ya la misma resolución nos está diciendo, por ejemplo, construya un puente de 2 carriles, un puente de un tipo específico de 2 carriles para solucionar el problema de comunicación en el poblado X. Entonces ahí no es necesario que la institución realice una evaluación completa donde tenga diferentes posibilidades, porque ya la misma resolución nos está dando cuál es la solución, es el tipo de obra que se debe realizar. Entonces, en esos casos existe esta tipología en la que los requisitos no son como los requisitos de una formación de capital, ¿verdad? Sino que incluyen menos secciones el documento de preinversión, eh, porque se eliminan las que no son necesarias, ¿verdad? Dado que el proyecto se tiene que construir de esa forma, sí o sí. Nos podemos regresar a la parte de capacitación. Y lo voy a leer textualmente, Rebeca. Dice, son aquellos proyectos que tienen como objetivo la formación de capital humano de las instituciones mediante el desarrollo de un programa de capacitación con un plazo mínimo de 3 años. Para su registro en el banco, se debe presentar un documento de perfil con base en la guía específica de este tipo de proyectos. Existe una guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de capacitación y formación en el sector público costarricense. Además, este tipo de proyectos debe presentar el análisis de riesgo de acuerdo con la sección 2.11 de la Guía Metodológica General y, eh, bueno, eso sería. Entonces, sería Ajá. acogerse a esta guía metodológica y además presentar el análisis de riesgos de acuerdo con la guía metodológica general. Hay una guía específica para los proyectos de capacitación. Okay. Don Gabriel, bueno, es que yo soy nueva en el tema, sinceramente. Nosotros, bueno, trabajo en la Dirección General de Aviación Civil. Estoy en la parte de capacitación. Nosotros todos los años conformamos un plan de capacitación para todos nuestros funcionarios. Entonces, ¿qué significaría con respecto a esto que usted acaba de leer? Quiere decir que yo debiera de meter o qué proyectos son los que deberían de ir de nosotros de capacitación, digamos, en esa guía metodológica ¿verdad? Habría que subirlo de capacitación en el banco de proyectos. Es correcto. Sí, es correcto. Hay una guía, sí, como le indiqué antes, hay una guía específica para este tipo de proyectos. Bueno, pero ahí dice que con un plazo mínimo de 3 años. Un programa de un plazo mínimo de 3 años. Si el plan es anual, no entrarían los planes. Es correcto, también es correcto, don Carlos, muchas gracias. Ah, perfecto. Sí, si son capacitaciones, perdón, sí, es que no sé si Rebeca especificó. Es que como no sé nada, sinceramente es la primera vez que participo en algo así. Y me Sí, disculpa. con mucho gusto, más bien. Rebeca, también si tiene cualquier otra duda, en el chat las compañeras Perfecto, sí, aquí lo estoy leyendo. Ok, perfecto.
De acuerdo, entonces tenemos también los proyectos con declaratoria de emergencia o peligro inminente. Eh, Acá nos explica este anexo cuáles son este tipo de proyectos y cuáles serían los requisitos que se piden y también los que son de excepción por declaratoria de emergencia o peligro inminente. Porque de acuerdo con este artículo 7 bis del decreto 43.251 plan, hay algunos proyectos que no hace falta inscribir de la misma manera que todos los demás en el banco. O sea, son proyectos muy especiales por declaratoria de emergencia. Eso también hay una norma que lo explica a profundidad, entonces vamos a avanzar con el tema de las normas, ¿verdad? Porque nos hicimos una pausa para echarle un ojo al anexo 1. Habíamos quedado en la norma, la 1.5. Habíamos quedado por acá, estamos en los requerimientos para el registro de nuevos proyectos en el banco. Entonces, este es uno de los artículos que ustedes más van a tener que tener presente a la hora de inscribir un proyecto. Luego, el artículo 1.6 nos explica cuáles son los avales solicitados en la fase de preinversión, ¿verdad? Porque ya se les ha venido mencionando que el decreto establece que se necesita un aval técnico y un aval sectorial. Acá, Perdón. entonces, sí. Perdón, Gabriel, en el anexo que estábamos estudiando anteriormente, nada más para confirmar la variable tipo, vamos a ver, siempre la formación de capital físico y obras y equipamiento menores, cómo se permiten, digamos, los mismos procesos de construcción de obra nueva, de mejoramiento de obra y así sucesivamente, nada más que la diferencia es cuándo es una construcción mayor y cuándo es una construcción menor y cuándo es un mejoramiento mayor y cuándo es un mejoramiento menor, ¿verdad? Nos mantenemos siempre en lo mismo, porque ambas categorías, digamos, permiten los mismos procesos, ¿verdad? Constructivos, de mejoramiento, de Sí, ampliación, es correcto. nada más que es la escala lo que las diferencia, Sí, ¿verdad? es la escala. Ahí, Ok, Carmen, listo. ahí las normas hacen la diferencia. Sin embargo, sí, la duda que usted tiene es una confusión muy recurrente entre la mayoría de las personas que están formulando un proyecto, pero creo que el mejor criterio para determinar si es formación de capital físico o si es obra menor, porque el título es obras y equipamientos menores, es que ya exista una obra anteriormente. O Vieras sea, que más bien esa es mi observación, es que la definición en formación de capital físico, o sea, vamos a ver, en obras y equipamiento menores, la definición son aquellos proyectos que generan o mejoran el capital físico, pero en menor escala. Entonces, eso lo que quiere decir es que sí permiten construcción de obra nueva, no tiene que haber algo, porque está generando capital físico. La palabra generar es cuando no existe nada, y así se ha trabajado siempre. La diferencia sería, nada más quiero confirmarlo porque veo que en la redacción que sigue, y pues si bien es cierto, dicen, continúan para determinar si la obra nueva o equipamiento es menor, ¿verdad? O sea, ahí siempre lo están haciendo. Una obra nueva es algo que no existe, ¿verdad? O sea, continúan con lo mismo, pero ya luego el texto tal vez crea un poquillo como sí, 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 de sí, confusión sí hay, cuando lo hacen ver como si es que ajá, tuviera que haber algo construido, pero en realidad no es así, porque yo puedo generar algo nuevo que no sea una obra mayor, como para que yo tenga es, que hacerle un documento de preinversión completo y sea de formación de capital es físico, correcto, es correcto. ¿verdad? Entonces, ese era, nada más es para tener Sí, claro es que correcto. siempre, o sea, puede ser una obra totalmente nueva, pero no, o sea, debido a su magnitud o a su menor escala, se cataloga como obras y equipamiento menores. Sí, es correcto. Carmen, Listo, gracias. y yo, sí, sí, ahí se genera cierta confusión, pero esa confusión que usted tiene, se tiene que trabajar específicamente en cada institución. Veamos. Bueno, para los demás compañeros, vamos a presentar otra vez el anexo 1 en esta parte, donde Sí, dice obras y equipamientos menores, ¿verdad? sería con la Lo que variable genera tipo. confusión es esto, generan. Ujú. Esta palabra es la que genera la confusión.
Pues a mí no me yo les genera la decía, confusión, digamos, tal vez como para decirle, sino que lo que quiero es, digamos, corroborar, porque lo que más bien me genera ajá, la confusión es la oración que sigue cuando dice, se debe considerar el tamaño de la inversión a realizar respecto a la obra inicial que se va a mejorar, ampliar. Ese es uno de los casos, porque yo podría tener una obra menor que voy a mejorar, que corresponde a un mejoramiento menor o a una ampliación, ¿verdad? Menor. Pero también está el caso cuando no existe nada y yo tengo digamos, una obra y equipamiento menor que es totalmente nuevo, donde no hay nada con qué compararlo. Me explico. No es la palabra genera la que me genera la confusión, sino es eso, donde dice se debe considerar el tamaño de la inversión a realizar respecto a la obra inicial que se va a mejorar, ¿verdad? Porque como le digo, ese es uno de los casos, pero está el caso de cuando no existe nada y la obra es totalmente nueva, pero efectivamente por la variable tipo que se trabaja dentro de la institución corresponde a una obra y equipamiento menor. sí, 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 y esto genera confusión, no solamente a usted, Carmen, ni al MOP, sino a todas las instituciones, porque es algo que se tiene que ver específicamente en cada proyecto y con cada institución, porque cada institución maneja diferentes tipos de presupuestos y eso también es una variable que tiene que considerarse para ver si cada institución tiene que determinar cuáles son sus obras menores. Veamos, yo decía que esa es la palabra que tiende a confundir porque si nada más esta tipología se limitara a especificar los proyectos en los que ya existe una obra, no habría ningún problema, porque, eh, por ejemplo, en una carretera tenemos dos posibilidades. Eh, Les voy a poner un ejemplo de lo que sería obra menor y otro ejemplo de lo que sería formación de capital. En una carretera se da un deslizamiento en un punto específico. Ahí entonces tenemos que hacer obras de estabilización del talud. Eso perfectamente puede entrar como una obra menor, porque estamos haciendo un mejoramiento en ese punto específico de la carretera y la carretera ya es un capital físico que ya existe, ¿verdad? Pero tenemos otro muy parecido, digamos, conceptualmente, y es el caso en el que hay una intersección que ya no funciona, porque hay muchos problemas de congestión y necesitamos atender ese punto específicamente. Lo vamos a atender con un túnel. En ese caso, estamos modificando la obra nueva de tal manera que se puede decir que es una obra nueva. Eso definitivamente no podría ingresar nunca como una obra menor, ¿verdad? Porque estamos haciendo formación de capital. Cuando estamos haciendo un paso a nivel, ya sea un túnel o un paso elevado. Entonces, en esos casos sí son formación de capital. Por eso es que esta tipología siempre presenta algunas confusiones, porque su definición no se puede enmarcar para todas las instituciones y para todos los proyectos. Entonces, en cada proyecto siempre hay que hacer esa evaluación y a lo que yo entiendo, antes de que yo ingresara a mi plan, también hubo alguna iniciativa para que las instituciones definieran algunos parámetros eh, para que pudieran acogerse a esta tipología. Pero cada institución tiene que preocuparse por esa parte, ¿verdad? Entonces, porque cada institución, como les digo, maneja diferentes tipos de proyectos y también maneja presupuestos muy distintos. Lo que puede ser una obra menor para el CONAVI puede ser el proyecto de la vida de otra institución por las diferencias en los presupuestos que se manejan. Entonces, sí quisiera poder haber aclarado esta duda, Carmen, pero esto se va a tener que hacer sobre la marcha en cada proyecto. Perfecto, Voy a Gabriel. continuar. Muchas gracias. Les decía entonces que ahí en la 1.5, en el artículo 1.5 está en esos requerimientos y para inscribir proyectos y ya estaba con la 1.6 que es el tema de los avales. Entonces, esta norma, la 1.6 nos explica qué es el aval técnico, cuáles son los elementos que tiene que cumplir el aval técnico y además nos dice que en el anexo 3 se presenta una estructura base para la certificación que debe emitirse.
es una estructura base, pero no es necesariamente que todos los avales técnicos tengan que cumplir con esa estructura, porque como ustedes van viendo, las complicaciones del sector es que hay proyectos de muy distinta naturaleza, entonces lo que se tiene que cumplir es con lo que se especifica en el artículo y esa estructura base es un apoyo para la elaboración de esos avales técnicos. Ahora bien, lo mismo sucede con los avales sectoriales. El aval sectorial es el que lo otorga el ministro rector, ¿verdad? En este caso, el ministro del MOP. En el anexo 3 también se presenta una estructura base, pero debe cumplirse con lo que se especifica en este artículo como tal. De hecho, esa estructura base es un ejemplo, es como, por así decirlo, un machote. Pero también, para adelantarme a las dudas, no en todos los casos se puede cumplir con el esquema como tal. Entonces, ahí vamos a ver caso por caso, ¿verdad? A la hora de ya estar revisando sobre la marcha. Eh, Antes de iniciar con este artículo, que es el artículo 7, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes me respondan otra pregunta. Y después de la pregunta salimos al recreo. Eh, Les voy a compartir otro enlace acá en el chat para que ingresen al formulario y me respondan esa pregunta. La pregunta en este caso son dos preguntas. Son dos preguntas, ya ustedes las verán. La primera es, mencione 5 tipos de proyectos según su clasificación por variable tipo. Es lo que hemos venido conversando recientemente. Y además, la segunda es algo que me interesa mucho, que mencione sus palabras cuál es el objetivo del SNP y la existencia de un banco de proyectos. Entonces, son las 10:17. Dentro de 5 minutos retomamos para por ahí de las 10:30 salir al recreo.
Por aquí estoy otra vez de vuelta. Apenas la mitad de la gente ha respondido. Y me gustaría que, bueno, a las 10:30 ya cerramos para hacer un receso, pero me gustaría que la mayoría pudiera contestar. Son 2 preguntas, ¿verdad? Nada más son 5 tipos de proyectos según su clasificación por variable tipo y cuál es el objetivo del SNP en sus palabras. Bueno, compañeros, compañeras, estamos de vuelta por acá y en este momento tenemos 63 preguntas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a regresar a las 10:45. Entonces, esa pregunta la vamos a dejar abierta hasta esa hora para tener un receso, que nos estiremos un poco, ir al baño, etcétera, etcétera, y luego retomar con los demás artículos de las normas. Entonces, nos vemos 10:45. Ahí, si alguno puede abrir el micrófono para ver si me están escuchando. Sí, señor. Entendido. Sí. De acuerdo, 10:45 nos vemos. Pura vida.